Haré una oración. Abacados, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados, aquí en Agayod, aquí y allá. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Rue de la Queguila, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito, puede usted descargar videos, audios y apuntes y copiarlos y regalarlos, porque el tiempo prácticamente ya terminó. Vamos a iniciar el estudio del libro de Coelet, Eclesiastés. Bendito es el nombre del Abacados. Y este libro fue escrito por el rey Salomón. Y vamos a ver que es fácil ver que pues lo escribió él, porque todavía algunas personas tenían dudas y decían, no, probablemente fue otro. No, fue él. Quiero darles primero la semblanza del libro, porque el libro es muy profundo y es muy interesante. La semblanza del libro. Y hay una palabra que voy a estar utilizando aquí, cuando uno va estudiando un poquito más, me refiero no solamente a la Tanakh, desde lo que es lo más importante, sino estudios así universitarios y demás, aprende uno, se llama léxico, pero no es para presumir, son palabras que son claves. Y hay una palabra que se llama fútil, con acento en la U, fútil. Y fútil quiere decir lo que no tiene importancia, lo que no tiene importancia, lo que es insignificante. Y esa palabra de fútil la vamos a estar empleando durante prácticamente todo el libro, porque es a lo que se refiere el rey Salomón, lo que no tiene importancia, lo que es insignificante. Vamos a ver que el capítulo 1, vamos a ver ahorita capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, me refiero nada más al título. El capítulo 1 habla del esfuerzo humano, por si gustan anotarlo y después tendrás un resumen para que me ayudes a ministrar. Habla sobre el esfuerzo humano. Habla también el capítulo 1 sobre la utilidad de los logros humanos. La utilidad de los logros humanos. Y habla, como punto número 3, de la futilidad, ahí estaría la palabra, futilidad demostrada. Entonces habla sobre el esfuerzo humano, la utilidad de los logros humanos, pero también habla sobre la futilidad demostrada. En un tema que grabé yo de varias ideas que se me venían a la cabeza, yo mencioné que el 99.9% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Entonces, realmente, ¿de dónde saqué eso? Bueno, realmente de la práctica, sí, pero en primer lugar de la bendita Tanaj. Y aquí es donde entra el libro de Coelet. El capítulo 2, amada Kehila, amados Sahin Hayot, habla de la futilidad del trabajo humano. La futilidad del trabajo humano demostrada empíricamente. Y ya cuando veamos el capítulo 2 vamos a ver que es así, que es real. La futilidad del trabajo humano demostrada empíricamente. Ciertamente, quiero nada más hacer un comentario del capítulo 2, ciertamente trabajamos, se supone que debemos de dormir 8 horas, trabajar 8 horas y descansar 8 horas. Pero en realidad, la realidad es esta, al menos para los que somos nuestro propio patrón, dependiendo de Yahweh en primer lugar, bendito es su nombre. Realmente son menos las horas que trabajamos, menos. Entonces, el resto del tiempo no utilizarlo fútilmente, es decir, que sea productivo. Entonces, si no tenemos ya más trabajo que hacer, aquel que es contador, arquitecto, carpintero, herrero, etcétera, etcétera, entonces, o médico, emplear ese tiempo en estudiar, emplear ese tiempo en estar estudiando, en estar haciendo cosas útiles. Ahora, el capítulo 3, porque realmente se pierde mucho tiempo, la gente pierde mucho tiempo, en su celular pierden horas, en internet la gente pierde horas en las redes sociales chismeando y demás. El capítulo 3 habla sobre el trabajo, pero
Da a entender aquí el rey Salomón en el capítulo 3 que el trabajo no cambia la providencia de Elohim. Increíble, pero lo vamos a ver. Ahora, con esto no quiere decir que no se trabaje. El rey Salomón no dice, no se trabaje. No. Pero el trabajo no cambia la providencia de Elohim. ¿Cómo podemos demostrar eso? Nada más con un comentario, pero basado en la Tanaj. Yahshua HaMashiach dice, los pobres los tendréis siempre. Entonces, hay ya predestinada cierta gente para que tenga facilidad para ganar dinero. Hay bendición, pero esa bendición la persona la tiene que compartir. Entonces, el trabajo no cambia la providencia de Elohim. Y hay gente que se esfuerza mucho y trabaja más y más y más, y por más que trabaje no puede hacer dinero, o al menos, no me refiero a ser millonario, no, sino tener lo suficiente para sus necesidades. Pero vamos a ver que no hay que ser flojo, hay que trabajar, etcétera, etcétera. Ahora, el capítulo 4. El capítulo 4 habla sobre el trabajo motivado, por incentivos incorrectos. El trabajo motivado por incentivos incorrectos. Y cuando veamos el capítulo 4 nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. El trabajo motivado por incentivos, o sea, lo que motivó a la persona a trabajar, pero fue incorrecto. El capítulo 5, ¿vamos bien? El capítulo 5 habla el rey Salomón sobre que el fruto del trabajo podría no disfrutarse. Que el fruto del trabajo podría no disfrutarse. Este libro es muy profundo, muy bonito. Da muchos consejos aquí, el Ruach HaKodesh a través del rey Salomón. El fruto del trabajo podría no disfrutarse. Entonces hay que disfrutar lo que el Eterno dio. Si tenemos para una buena cena de Shabbat, aleluya. O sea, arroz y frijoles todos los días, pero en Shabbat algo especial. Aleluya. Sí. Ahora, el capítulo 6. Habla el rey Salomón sobre las limitaciones de la sabiduría humana. Y este capítulo 6 a mí en lo personal me gusta mucho. Las limitaciones de la sabiduría humana. Porque la mayoría de la gente se cree muy sabia y cree que está haciendo las cosas bien. O inclusive muchos científicos, las limitaciones de la sabiduría humana. O muchos científicos y además se creen dioses prácticamente, y vamos a ver que es fútil todo lo que ellos piensan, las limitaciones de la sabiduría humana. El capítulo 7 y el capítulo 8 de Eclesiastés o Coelet, estos dos capítulos me gustan muchísimo. El hombre no puede comprender el plan de Elohim. Vamos a ver por qué una persona Kadosh muere y por qué el impío vive. El hombre no puede comprender el plan de Elohim. Otra característica de estos dos capítulos es: el hombre desconoce la adversidad, la prosperidad, la justicia, y la sabiduría. El hombre desconoce la adversidad, la prosperidad, la justicia y la sabiduría. Y aquí vamos a encontrar una palabra que se llama enigmático. Enigmático es lo que es difícil de comprender. Cuando veamos el capítulo 7 y 8 vamos a profundizar. Enigmático, lo que es difícil de comprender. Es muy diferente a fútil, que quiere decir lo que no tiene importancia o lo insignificante. Y lo enigmático es lo que es difícil de comprender. Ahora, nosotros con este libro de Coelet, y yo se los puedo asegurar así, porque este libro lo he estudiado desde hace pues ya bastante tiempo, mucho tiempo.
si nosotros aprovechamos bien el estudio de Coelet, no necesitamos, necesitamos de la palabra del Eterno inspirada por el Ruach HaKodesh. Tú, que eres nuevecito, lo has conocido como Espíritu Santo, pero lo correcto es el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo. Y una persona que estudie Cábala se queda así. Y una persona que se base a estudiar la palabra del Eterno, como en este libro, crece así. No se compara. Entonces, los cabalistas siempre tratan de ver lo enigmático, lo que no se puede, lo difícil de comprender, pero quieren entenderlo con esoterismo, con cosas raras, oscuras, etcétera. Porque el hombre en sí desconoce la adversidad. Bueno, entonces el cabalista quiere ver qué es la adversidad y cómo puede ganarle a Elohim, por favor, porque quieran o no reconocerlo ellos, quieren como ganarle la ventaja. Es como el adivino, que quiere adivinar, para la redundancia, quiere saber lo que va a pasar pasado mañana. Entonces vamos a conocer, o tratar de conocer, qué es la adversidad, la prosperidad, la justicia, la sabiduría. Ahora, el capítulo 9, habla el rey Salomón aquí que el hombre no sabe lo que sucederá. Y da más profundidad a aquello. El hombre no sabe lo que sucederá. El capítulo 10 es realmente también para estudiarlo con una profundidad. El rey Salomón habla sobre que criticar es un gran riesgo, ya que se ignora el futuro. Aleluya. Criticar es un gran riesgo, ya que se ignora el futuro. Entonces no hay que criticar. Hay que juzgar con justo juicio, como dice nuestro don Yahshua Mashiach. Entonces el criticar es un gran riesgo, dice el rey Salomón, ya que se ignora el futuro. El capítulo 11 habla sobre trabajar con diligencia, es decir, con cuidado, con inteligencia, con sabiduría. Trabajar con diligencia. Y este mismo capítulo 11 habla sobre vivir con gozo y con responsabilidad. Vivir con gozo y con responsabilidad. Y prácticamente la gente no vive así, vive sin gozo, en amargura, etcétera. No perdona, odia, tiene resentimientos de todo tipo. Y no es tanto por lo que le hayan hecho, sino porque lo que él mismo hace o ella misma hace. Entonces, vivir con gozo y responsabilidad. La gente no vive responsablemente, amados Sahim. Despilfarra, gana tanto dinero, gana $100 y gasta 150, pues ¿cómo? Y el capítulo 12 es un capítulo que habla el rey Salomón sobre la juventud y sobre la vejez. Pero habla en la juventud y habla en la vejez. Aleluya. Entonces da consejos aquí para todo, para todo. Bueno, ahora, el autor decíamos que es el rey Salomón, Melech Shlomo. Y este libro que se llama Coelet porque quiere decir el que congrega o el que congrega, porque el rey Salomón cuando hablaba congregaba mucha gente por su sabiduría dada por el Ruach HaKodesh, de Yahshua Mashiach, de Yahweh Sebaot. Bueno, ahora, es tan fácil ver que en el capítulo 1 y en el verso 12 se está refiriendo a él mismo, porque dice: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. ¿Sí lo leyeron? Ese es el capítulo 1 en el verso 12. Ahora, el verso 16 dice: hablé yo en mi corazón diciendo, de aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Está hablando que él es el rey Salomón. Ahora, en el capítulo 2, en el verso 4, dice, 2:4 dice lo siguiente, y puedo leer hasta el 9.
Dice el 2.4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Yo fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. El rey Salomón, es lógico que es el rey Salomón. Ahora, vamos a ir a Primera de Reyes, vamos para allá, en Primera de Reyes. Esto es por amor a los nuevecitos, tú ya lo sabes, pero hay nuevecitos que están conectados, aleluya, y qué bueno, bienvenidos y bienvenidas. En Primera de Reyes 10, vamos a ver el verso 23. Voy a leer del verso 23 al 27, en Primera de Reyes capítulo 10, verso 23 al 27. Dice así: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Elohim había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de las céfala en abundancia. Entonces, eso lo hizo el rey Salomón. Ahora, no vamos a entrar aquí en el detalle sobre si el rey Salomón pecó, sí, pecó, porque eso estaba prohibido en la Torah, acumular tanta riqueza. Pero no se trata de eso. Eso ustedes lo pueden encontrar la explicación en el tema Las dos casas de Israel. Está en video en el canal de YouTube Shalom 132, está en audio en la página gozoypaz.mx y está en apuntes en la misma página gozoypaz.mx. Vamos a Segunda de Crónicas, amados Sahim, por favor. Segunda de Crónicas 9, en el verso 22. Y realmente es la misma, digamos, la misma narración de Primera de Reyes 10. En Segunda de Crónicas 9, verso 22, voy a leer hasta el 27, dice así: y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Elohim le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los caballos de la cebra en abundancia. Entonces estas dos citas son muy importantes. Ahora, vamos a ir otra vez ahí a Coelet, por favor, vamos a Coelet, bendito es el abacados, y empiezo a leer en el verso 1, capítulo 1, verso 1. Y entonces, desde el verso 1 identificamos, lógico, que es el rey Salomón. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Bueno, aquí es donde vamos a empezar a entender fútil, la palabra fútil. La palabra ya dijimos que es lo que no es importante. Entonces, vean la diferencia para que se pueda entender bien. Si nosotros leemos nada más vanidad de vanidades, vamos a ver que esta palabra vanidad como tal no encaja bien en otras, digamos, en otros versos donde el rey Salomón está hablando de algo que no está hablando tanto de vanidad, sino de fútil. Esa es la palabra, fútil. Entonces, en este caso, vemos que es lo menos importante, fútil, y vamos a ver cómo no todo se traduce como vanidad.
porque no vamos a decir que la salud es vanidad, pero si se emplea la salud con no es que es importante la salud. Permítame seguir ministrando, no quiero entrar en detalles. Entonces, a ver, vanidad de vanidades es lo absurdo de lo absurdo. Es como si dijera el rey Salomón, esto es lo absurdo de lo absurdo. Y vamos a ver cómo esa palabra entonces no encaja en otras citas. Y entonces es la palabra fútil, la que aparece. Hebel, absurdo, esa es la palabra que aparece en el hebreo. Hebel, de absurdo. Entonces, vanidad de vanidades es lo absurdo de lo absurdo. Ahora, en este caso, vanidad de vanidades es lo que carece de substancia real, o sea, lo absurdo, lo que carece de substancia real, lo que carece de valor, carece de permanencia, carece de importancia. Vamos a ver que es muy diferente. Entonces, carece de sustancia real, para los que no anotaron, carece de valor, carece de permanencia, carece de importancia. Bueno, ahora, aquí en el verso 3 y 4, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Entonces, aquí lo que está claramente explicando el rey Salomón es que es imposible de obtener algo de valor permanente a través del esfuerzo humano. Por favor, póngalo tal cual, porque ese es un libro un poquito más difícil de entender. Es imposible de obtener algo de valor permanente a través del esfuerzo humano. Voy a volver a repetir, es imposible de obtener algo de valor permanente a través del esfuerzo humano. Y voy a poner un ejemplo de lo más fácil, pero de lo más grande, la salvación. La salvación es por los méritos de Yahshua HaMashiach. No es por nuestro esfuerzo, porque la vida eterna, eso es algo de valor grandísimo, permanente, pero no lo obtenemos a través de nuestro propio esfuerzo. Entonces puedes poner ahí, ejemplo, la salvación. Ahora, el ciclo incesante de las generaciones, eso lo vemos aquí en el verso 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Por qué? Porque la tierra es de Yahweh. El espíritu vuelve a Elohim. Si morimos, el espíritu vuelve a Elohim porque es de Él. O sea, nada nosotros tenemos que sea por nuestros propios medios, que sea permanente para siempre, nada. Tus ojos, tus pestañas, tus cejas, tu cuerpo, tu hígado, tu corazón, tu sabiduría, mi corazón, etcétera. Esto es para todos. Entonces las generaciones no paran, digamos, no hacen un alto en recapitular que no somos nada, que el único grande es Yahweh. Entonces el ciclo incesante de la generación, por eso dice el verso 3. O el verso 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, o sea, lo absurdo de lo absurdo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, aunque se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, sí, porque es del Eterno. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Entonces, las generaciones siempre piensan que descubren algo, pero ya todo está. Siempre piensan como, por ejemplo, viene una generación y en ellos hay cantidad de gente que puede hacer negocios y ganar mucho dinero. Y piensan que nadie antes lo supo hacer más que ellos. Como decimos aquí en México, no sé si en tu país, en el país donde vives actualmente, porque tú eres de Israel, somos de Israel, digan, bueno, descubrimos el hilo negro, ellos, o sea, como si fuera algo que nadie lo ha vivido. Entonces, por favor, no caigamos en ese orgullo. Es a lo que se refiere aquí Salomón, lo absurdo de las generaciones. O sea, cada generación piensa que descubre algo nuevo. No, ya todo está. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, el verso 4 en sí habla de la transitoriedad del hombre.
es decir, de lo transitorio que es el hombre. Y veamos cómo dice, generación va y generación viene, o sea, el hombre es transitorio, mas la tierra siempre permanece. ¿Por qué? Porque la tierra es del Eterno. También nosotros somos del Eterno. Y entonces aquí se compara con los cielos con los mismos cielos de la naturaleza. Sale el sol y se pone el sol, está comparando con los cielos, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y entonces, ¿quién hace eso todos los días? En estos 10 días últimos, yo he estado observando cómo va saliendo el sol. Y entonces digo, Padre, eres precioso, ¿quién puede hacer eso? Que de la oscuridad se vaya viendo ya una luz, ya podemos distinguir ciertos objetos y después ya la luz. Aleluya, solamente Él. Pero las generaciones no. El hombre siempre piensa que él que va descubriendo que nadie había hecho las cosas mejor que él, que nadie había hecho X o Z cosa, trabajo, ministerio mejor que él. No, estamos fritos. Siempre hay gente que nos lleva a la delantera. Siempre ha habido gente mucho mejor que nosotros. Aleluya. Comparémonos con los profetas. Nunca nos comparemos con alguien que está abajo de nosotros, siempre con el que esté arriba. Bendito es el abacados. Ahora, dice el verso 5, voy a volver a leer hasta el 7, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. ¿Te das cuenta? Vemos cómo llegan ríos y ríos y ríos y caudales tremendos y el mar no se llena. Si se llenara el mar, ya se hubiera desbordado desde cuándo, ¿no? Pero el Eterno todo lo tiene bajo su mano, aleluya. Entonces dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Es que esto es un ciclo otra vez. Ahora, pueden poner si gustan, bueno, permítanme llevarlos a Jeremías, vamos para allá, amada Kehilá, a Jeremías 14, en el verso 6. Aquí es bueno reflexionar de tantas cosas. Podemos buscar los salmos, por ejemplo. Dice Jeremías 14, verso 6, dice así: y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. ¿De qué estamos hablando acá? El Eterno tiene control de todo. Los salmos que hablan, tú conoces cuánto dura la preñez de la cabra, etcétera, etcétera, o en el caso del libro de Job. Ahora, la idea es esta, amados Sahim. Ahorita, ¿cuántas ballenas en el fondo del mar están comiendo? Y nosotros, ¿qué? ¿Acaso somos los grandes sabios para darles de comer? ¿Estamos dando comer a tantos pececillos, a tantos pajarillos? Solamente Yahweh lo hace. ¡Aleluya! O sea, tenemos que llenarnos de sabiduría de este libro, inspirado por el Ruach HaKodesh al rey Salomón, y comprender cuán grande es el Eterno. Cuán grande es el Eterno. Y que nosotros no somos nada. Y que no debemos de pecar de orgullo, porque no somos nada. Bendito es el abacados. Imagínate ahorita esta congregación, ahora imagínate desde más arriba, o sea, más arriba, y llegamos hasta el sol. ¿Qué, nos veríamos acaso? No somos nada. El único grande es Yahshua Mashiach. Aleluya. Ahora voy a leer del verso 8 al 11. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Ahora, esto es clave aquí. A ver, ¿quieres subir en santidad y tener dones del Ruach HaKodesh y ser usado? Tú tienes que romper con eso. Tienes que romper con lo que la mayoría de hombres hacen. Tú tienes que romper con lo que la mayoría de las mujeres hacen. Entonces eres diferente. Y entonces ese hombre o esa mujer se dice Kadosh, se llama Kadosh, porque es un apartado de Yahweh. Mira, los hombres no se cansan de mirar piernas en la calle.
Y pueden ver una vez, y otra vez, y otra vez, y es que no pueden controlar eso. Si tú lo controlas, con la ayuda del Ruach HaKodesh, pero sobre todo tenemos libre albedrío, rompemos con eso que hace la mayoría de la gente, y entonces el Eterno toma en cuenta eso y te va revelando más cosas. Te bendice de una manera especial. Aleluya. Aquí lo que interesa son los dones del Ruach HaKodesh para poder agradar al Eterno. Entonces dice el 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué? En este caso nosotros queremos oír Torah, pero no se está refiriendo a eso, se está refiriendo al chisme. La gente le gusta eso, escuchar cosas malas, cosas feas, eso no debe de ser. Dice el 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ahorita voy a ministrar. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Bendito es el Abacados. Entonces nada de que descubrimos el hilo negro, de que no. El verso 10, hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo. En los temas de la creación y la ciencia yo dije que este material ya desde el principio, desde la creación lo creó el Eterno, Yahweh, para la redundancia. Que haya sido transformado para formar una lámpara, pero este material ya existe. Bendito es el Abacados desde la creación. No es que haya sido hecho por manos humanas, la lámpara sí, pero el material ya estaba. Entonces dice, hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Bendito es el Abacados. Y dice el verso 11, no hay memoria de lo que precedió, esto es muy importante, subrayenlo, y ahorita voy a ministrar, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Ahora, me gustaría que anotaran, este libro es para anotar muchísimo, no es para como un tema de evangelismo, no, es diferente este estudio. Las cosas son novedosas porque la gente no se acuerda de las acciones pasadas. Las cosas son novedosas porque la gente no se acuerda de las acciones pasadas. Entonces es donde le debemos de pedir al Eterno memoria, sabiduría. Las cosas son novedosas porque la gente no se acuerda de las acciones pasadas. Por ejemplo, estamos ministrando los sábados en la tarde, en Shabbat, 4 de la tarde, México, sobre el Brit Hadashah, temas de Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre, los milagros. ¿Qué le pasó a los Shaleachim? No los vamos a criticar, no, eso sería la Shon Hara, no, simplemente ver lo que está en la Tanaj. A ellos se les olvidaba frecuentemente quién era Yahshua. Es lo que a nosotros nos debe de ocurrir, porque Él murió y resucitó, y está vivo y viene pronto. Él hacía un milagro y al poquitito tiempo se le olvidaba a los Shaleachim que Él había hecho todos esos milagros, y entonces dudaban, venía la falta de fe, y es que se les había olvidado todo lo que ya habían vivido con Yahshua HaMashiach. Entonces las cosas son novedosas porque la gente no se acuerda de las acciones pasadas, no se acuerda de los acontecimientos pasados, no se acuerda de los logros pasados, eso anótenlo también. Acciones es una cosa, acontecimientos es otra, y logros es otra. Entonces no se acuerda de los acontecimientos la gente, de las acciones, de los logros pasados. Por eso le parece novedoso todo. Perdón por lo que voy a decir, esto no, los niños tienen que tener ya cierta madurez, bueno, los jovencitos que ya están acá. Se casa y tiene relaciones sexuales con su esposa en santidad, y nadie ha tenido las relaciones sexuales como él piensa que es el único. Y la mujercita igual. O en el logro de otra cosa, piensan que ellos son los únicos. No, hay billones de personas que nos han precedido, y millones y millones y millones de gente salva que nos ha precedido. Aleluya, nada hay nuevo bajo el sol. Entonces, para tener éxito en la vida, en lo espiritual y en lo secular, debemos de pedirle al Eterno todos los días, yo lo pido todos los días, Abacados, dame más sabiduría, dame sabiduría para saber cómo hacer las cosas. Están los dones del Ruach HaKodesh en la página gozoypaz.mx.
para que ustedes lo revisen y si es posible lo vuelvo a dar para que quede en video y se capte todavía más. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el rey Salomón desde el verso 8? Lo peor que le puede producir lo peor que puede pasarle a un hombre o a una mujer es que no tiene satisfacción, o sea, tiene insatisfacción de todo lo que ya logró y puede caer entonces en codicia y en avaricia, no nada más económica, sino hasta espiritual. Entonces, es lo peor que le puede pasar al hombre, la insatisfacción. Y por eso no se cansa de ver y por eso no se cansa de oír. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer todos los días, amados Ajim, mucha atención aquí y allá. Tenemos que dar gracias por el pan que nos da, por el agua, por la leche para nuestros niños, por el techo que tenemos para cobijarnos del frío, del calor. Cada día es nuevo. Pero ya todo sucedió también en experiencia. Ahora, vean cómo entonces ya con lo que tú anotaste queda explicado. El verso, por ejemplo, desde el verso 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. No está diciendo el rey Salomón que nos fatigue, por ejemplo, estudiar Torah, y que no nos cansemos de oír Torah, o que nos cansemos de oír Torah, no está diciendo eso. Todas las cosas son fatigosas porque el hombre no se satisface. Eso es lo que quiere decir aquí, no sé si me doy a entender. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, porque no se satisface con nada. Hay que dar gracias al Eterno. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Todos el 9, por favor. Amén. El único grande es Yahweh. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que ya se hizo por otros. Ya. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará en un futuro. Las generaciones. Y nada de nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir? Aquí esto es nuevo. Podemos decir, esto es nuevo. Miren aquí, este material es nuevo. No, desde la creación están los árboles. Aleluya. ¿Hay algo que se puede decir y aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y luego el 11 quedó explicado con las cosas. Las cosas son novedosas porque la gente no tiene memoria de lo que las acciones, acontecimientos y logros. Esa es la explicación del verso 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. O sea, los que vengan después de nosotros, aunque ya se va a pasar al milenio y después primeramente el Abacados viene pronto, porque él viene pronto. Entonces los que vengan después también van a seguir pensando lo mismo. Y va a haber pecado en el milenio y eso lo vamos a demostrar después con citas de la Tanaj. Entonces vean el 11, no hay memoria de lo que precedió para los presentes, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. O sea, esta generación, después otra generación, y otra generación, y otra generación, y las cosas van a ser novedosas porque la gente no tiene memoria. Pero bien que tiene memoria para hacer lo malo. Y yo les expliqué ahí, tú lo anotaste, lo peor en el hombre es la insatisfacción. Bueno, el verso 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Elohim a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora llegamos a un punto importante aquí del libro. Vanidad y aflicción de espíritu, subraya. Salomón el rey no está diciendo que no se trabaje, sino que se goce en Elohim con el trabajo que le dio y no en orgullo. Eso es lo que está diciendo.
Entonces, está diciendo, no está diciendo que no se trabaje, está diciendo que se goce la persona en Elohim con su trabajo y no en orgullo, porque en el trabajo hay mucho orgullo, siempre la persona se quiere sentir mejor que los demás, el mejor médico, el mejor arquitecto, el mejor contador, el mejor herrero, el mejor plomero, la mejor maestra, y no, eso no debe de ser. Entonces no se ha nacido de nuevo. Pero nosotros ya no pensamos así, pensamos que el único grande es Yahshua Mashiach. Bueno, ahora, para que se tenga éxito humano, no se les vaya a olvidar eso, para que se tenga éxito humano, entonces debemos de considerar, ¿por qué no? Desde el verso 12, y más bien desde el 13 hasta el 15. Voy a leer el 15 y ahorita explico qué significa vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, el 15, y lo incompleto no puede contarse. Lo incompleto no puede contarse. A ver, por favor, el 15, por favor. Amén. Ahora, permítanme tantito hacer varios paréntesis aquí. El éxito humano, el éxito de la vida humana, va a depender de nuestra relación con Elohim, y está explicado acá desde el verso 12, vamos a considerar el 12, pero sobre todo el 13 hasta el 15, y ahorita voy a ministrar. Ese es el éxito humano. La sabiduría humana va del verso 16 al 18. La sabiduría humana. La búsqueda de placer, eso está en el capítulo 2, pero no es el tema hoy. Y ese va del 1 al 11. ¿De acuerdo? Aleluya. Entonces, éxito humano, del 12 al 15, en el capítulo 1, la sabiduría humana, en el mismo capítulo 1, del verso 16 al 18, y la búsqueda del placer es el capítulo 2, que vamos a ver dentro de 8 días, primeramente la vaca 2, eso va del verso 1 al 11. Ahora, trabajo y afán, son dos palabras, trabajo y afán. Podemos verlo vamos a adelantar tantito, el 2.18. El 2.18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Eso lo vamos a analizar dentro de 8 días. Pero vamos tantito al 6.9 de Coelet, el 6.9. El 6.9 dice: más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, y vamos a ver que no quiere decir el rey Salomón, el Rahaco, a través del rey Salomón, como se está leyendo acá. No hay, necesitamos siempre para esto, para entenderle, un maestro, para poder entenderle. Y qué mejor que el Rahaco, para poder entenderle. Aleluya. Ahora, el rey Salomón está hablando de sus propias experiencias. Miren, por ejemplo, en el verso 17 de Eclesiastés, de Coelet 1.17, dice: y dediqué. Entonces está hablando de sus propias experiencias. En el 2.12 dice: después volví. O sea, está hablando de sus propias experiencias. Ahora, ¿qué es lo que da éxito, bendición y todo tipo? Que hablemos de nuestras propias experiencias. Porque si no hablamos de nuestras propias experiencias, ¿con qué autoridad podemos, valga la redundancia, explicar algo? Entonces, nunca hagamos como si hubiéramos hecho las cosas sin haberlas hecho. Por eso les he ministrado a todos, absolutamente a todos, que si yo digo algo aquí es porque lo he hecho. Y si voy a dar, por ejemplo, una reflexión sobre algo que no he hecho, lo aclaro. Pero si no, entonces dije: yo hice, con la ayuda del Eterno, etcétera. Entonces, el rey Salomón está diciendo aquí: yo me dediqué, yo estudié, yo hice esto, porque está hablando de sus propias experiencias. Porque si se hace lo contrario, es decir, si no se hace conforme a las propias experiencias,
entonces cae uno en vanidad de vanidades, en lo absurdo de lo absurdo, porque la persona está hueca y está queriendo como presumir algo que no es. Y entonces la persona, por ejemplo, no tiene valor, o sea, no tiene valor porque no está diciendo, si decimos 3 palabras, que tengamos conciencia de lo que estamos diciendo y de lo que hayamos hecho. Ahora, algo absurdo, o sea, algo de vanidad, es como querer correr tras el viento. Anótenlo, porque les va a servir, amados, aquí. Es como querer correr más bien tras el viento. Querer correr tras el viento, pues eso es absurdo. Bueno, entonces eso es vanidad de vanidades. Y otra cosa es la palabra fútil. Recuerden, futilidad es algo que carece de valor, pero no es absurdo. Ahora, vanidad, por ejemplo, correr tras el viento. ¿Qué podríamos lograr con correr tras el viento? Bueno, para empezar tendríamos que hacer grandes resultados, grandes esfuerzos sin resultados. O sea, no vamos a tener resultados, vamos a hacer grandes esfuerzos. Correr tras el viento, pues correríamos bastante. ¿Tendríamos resultados? No tendríamos resultados. Entonces, gran esfuerzo sin resultados. Puedes ponerlo porque después nos va a servir para los otros capítulos. Gran esfuerzo sin resultados. Ahora, vamos a anotar todos estos versos, estos capítulos y estos versos, y ahorita ya los leemos. Mejor primero anótenlos. Capítulo 1, verso 14, verso 17. Capítulo 2, verso 11 y 17 y 26. Capítulo 4, verso 4, verso 6, verso 16. Capítulo 6, verso 9. Todo está siendo filmado y grabado. Entonces vamos con el primero. En el 1:14 dice así: mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces vamos a ver que el rey Salomón repite mucho la palabra vanidad y las palabras vanidad y aflicción de espíritu. En el verso 17 dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, también a entender las locuras y los desvaríos. En breve voy a ministrar. Conocí que aún esto es aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Ahí aparece otra vez. Aflicción de espíritu. En el 2:11 dice: miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. En el verso 17 del capítulo 2, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. El verso 26, al final dice: también esto es vanidad y aflicción de espíritu. En el capítulo 4, verso 4, al final dice: también esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Me van siguiendo? Sí. 4:6 dice: trabajo y aflicción de espíritu. En el verso 16, al final dice: también es vanidad y aflicción de espíritu. En el capítulo 6 y en el verso 9, al final dice: también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, si algo se repite muchas veces es porque es importante. Entonces parece una contraposición, ¿no? Poner muchas veces la palabra vanidad y aflicción de espíritu, pero no es fútil, sino que es muy importante. Ahora, nos quedamos entonces en la administración. Aquí vimos, por ejemplo, vimos el verso 13 al verso 15. Voy a volver a leer de Coelet 1, verso 13 y 15. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo del cielo. Este penoso trabajo dio Elohim a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezarse y lo incompleto no puede contarse. Entonces, por favor, me gustaría que subrayaran el verso 15, amados Sahim. Ahora, ¿a qué se refiere esto? No se está refiriendo, el Eterno no está criticando a Elohim.
Salomón no está criticando a Elohim. En el verso 13 no está diciendo, este penoso trabajo dio Elohim a los hijos de los hombres. No, sino que el hombre se hace pesado el trabajo. Explico. El esfuerzo y la acción humana no pueden enderezar todas las irregularidades. Vayan anotando. El esfuerzo y la acción humana no pueden enderezar todas las irregularidades o contrarrestar todas las deficiencias que se observan en las cosas. Vean qué diferente. ¿Lo anotaron? El esfuerzo y la acción humana no pueden enderezar todas las irregularidades o contrarrestar todas las deficiencias que se observan en las cosas. Aleluya. Entonces nosotros no caigamos en una religiosidad, por favor, esto es muy importante, porque aquí es donde los religiosos caen. Es algo de lo que se está refiriendo aquí el rey Salomón, entre tantas cosas. Si yo quiero poner totalmente esta servilleta en medio del vaso, nunca lo voy a poder lograr. Pero no por eso estoy fallando, etcétera, etcétera. No sé si me doy a entender, no ser perfeccionistas, porque si uno es perfeccionista, si la persona es perfeccionista, sufre mucho. Entonces, tampoco ser un flojo o un irresponsable. A ver, lean la frase que anotaron, por favor, a una sola voz, el esfuerzo, amén. Bendito es el abacados. Ahora, el rey Salomón se dio cuenta e hizo él hizo una valoración y concluyó que sus cualidades le proporcionaban muy poca ventaja sobre las locuras y los desvaríos. Y ahorita vamos a leerlo. Salomón se dio cuenta, hizo una valoración, mira que era sabio, hizo una valoración y concluyó que sus cualidades, tenía muchísimas cualidades, le proporcionaban muy poca ventaja sobre las locuras y los desvaríos, es decir, sobre las ideas y los placeres insensatos. Recordemos que es el que más mujeres ha tenido y más plata ha tenido. Entonces, a ver, tú analízalo para ti, tus cualidades, te ha dado sabiduría, te ha dado muchas cosas el Eterno, pero realmente si lo usamos mal, porque él se está autoanalizando aquí, es que, miren, si tomamos este libro tal cual, este libro supera todos los diálogos de Platón, todos los libros de las ideas de Sócrates, todas las ideas de Aristóteles, todas las ideas de Nietzsche, todas las ideas de cualquier filósofo que tú me digas, porque esto es inspiración del Ruach HaKodesh. Aleluya. Ahora, mira que he estudiado todo eso que te platiqué y mucho más. No me jacto del gran sabio, no. Pero está diciendo aquí, a ver, todas las cualidades, la sabiduría que me dio Elohim, me dan muy poca ventaja si yo lo utilizo para mal. Me da muy poca ventaja porque él tuvo muchas mujeres, acumuló mucha plata, hizo lo incorrecto y por eso el pueblo de Israel fue dividido. Por eso la recomendación de estudiar las dos casas de Israel. Entonces, hay mucha gente que ha estado aquí con nosotros y realmente ha tenido muy buenas cualidades, pero como no lo han empleado al 100% para bien, han caído. Pero eso es a nivel general. Médicos muy famosos o muy reconocidos, muy estudiosos, científicos y demás, que yo tuve el gusto de conocer, toda su capacidad como
como eran adúlteros y fornicarios, etcétera, todo lo echaron a perder, lo echaron por la borda. Entonces aquí lo que está diciendo el rey Salomón es esto. Miren, vamos a ver el verso 16, ya quedó ministrado el verso 15, ¿de acuerdo? Ahora, verso 16, hablé yo en mi corazón diciendo, aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría. Entonces está él reconociéndose, es un autoanálisis. Me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Entonces está diciendo, soy muy sabio, he percibido mucha sabiduría y ciencia. Y en el 17 dice, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, que era absurdo de lo absurdo, vanidad de vanidades, ¿por qué no decirlo acá? Entonces, todas las cualidades del rey Salomón le proporcionaban muy poca ventaja porque lo utilizó para locuras y desvaríos. Él lo está diciendo, no yo. Aquí está, verso 17. Entonces son ideas y placeres insensatos. Por eso vamos a anotar el 2.2, capítulo 2, verso 2. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y en 8 días lo voy a ministrar. Verso 13. He visto que las sabidurías, vamos del 2.13, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Y vamos a ministrar dentro de 8 días. El verso 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Y eso va a quedar ministrado, nada más es para que tú lo anotes y te goces y digas, no, yo quiero aprender más. Ahora, su búsqueda de la sabiduría fue tan frustrante, por lo que estamos viendo acá, como querer alcanzar el viento. Anótenlo, porque después ustedes me van a ayudar a ministrar. Su búsqueda de la sabiduría fue tan frustrante como querer alcanzar el viento. Hace tiempo, cuando yo era muy joven, yo quería saber el todo del todo. Eso nunca se los he platicado, hoy se los platico. Yo quería saber el todo del todo. Me puse a estudiar muchísimas cosas. Y quería saber cuántas moléculas, cuántos átomos, etcétera. Quería saber todo y me puse a estudiar. Y después de tanto estudiar, de tantos libros y tantas cosas, dije, ¿y qué estoy ganando con esto? Y se adquiere sabiduría, ¿cómo de que no? Todos podemos adquirir sabiduría. Pero aquí lo que está diciendo el rey Salomón, si uno la va a utilizar para cosas que no son muy correctas, entonces mejor, es como querer alcanzar el viento, nunca lo vamos a lograr. Ahora, al adquirir la sabiduría, el rey Salomón está diciendo que todavía estaba muy lejos de aliviar la depresión que sentía, porque cayó en depresión. Entonces, anoten esto porque es muy importante. Entonces, él está reconociendo que al adquirir toda esa sabiduría, ya adquirió toda la sabiduría, estaba muy lejos, muy lejos de aliviar la depresión que sentía. Y entonces ese sentimiento de que se sentía vacío, habiendo o teniendo todo, copas de oro para beber el vino, etcétera, ese sentimiento empeoró su angustia mental. Y a eso le llama él molestia. Entonces ese sentimiento empeoró su angustia mental y a eso él le denomina molestia. Y la gran tristeza que experimentaba su corazón le denomina dolor.
Y entonces eso lo encontramos en el verso 18. Entonces, para empezar, él adquirió mucha sabiduría, pero se dio cuenta que al adquirir tanta sabiduría estaba muy lejos de aliviar la depresión que sentía. Bueno, ahora ese mismo sentimiento empeoró su angustia mental, a eso le llama molestia, y la gran tristeza que se experimentaba en su corazón, eso le llama dolor. Por eso dice el verso 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, ¿sí? Su angustia mental. Y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Sí? La tristeza que experimentaba en su corazón. Ahora, aclaro esto. No está diciendo el rey Salomón, si tú adquieres sabiduría, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, como médico, yo tengo que seguir estudiando medicina. Eso no, que no sea para mi orgullo, que no sea para que el médico más importante del mundo, el más famoso. No, será una tontera eso. Sino para que yo pueda atender mejor a mis pacientes, darles un diagnóstico y un tratamiento más acertado, el correcto. O tú en tu oficio, en tu profesión. Pero aquí lo que está diciendo él, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Porque eso es lo que él notó. ¿Qué es lo que lo frustró? ¿Qué es lo que lo frustró? Saber tanto, tenía muchísima sabiduría, y habiendo hecho locuras, él lo dice, y desvaríos. Tener cientos y cientos de mujeres, y eso se llama locura y desvarío. Él lo dice, yo no estoy hablando mal del rey Salomón. Alguien dijo, mientras más se sabe, más se sufre. Y yo lo veo con mis pacientes, los pacientes que, por ejemplo, vienen de las poblaciones, sin ser irreverente, vienen de las poblaciones que no saben leer, que no saben hablar bien, o que no hablan español. Si es necesario quitarles alguna cosa, un chipotito, alguna cosa, se les pone anestesia local, nada, ni pío dicen. Y los que son más estudiosos o más estudiados son los más chillones, los más llorones. Entonces, mientras más se sabe, más se sufre. Y hay varias cosas que podríamos aplicar acá. Por ejemplo, si no nos enteramos, no sufrimos. Si nos enteramos, sufrimos. O sea, se puede emplear para varias cosas. Ahora, en esto del verso 18, ese concepto que está aquí, la excepción es la Torah. Es conocer Torah. Porque estudiamos y nos da gozo. No añade dolor. Pero lo que no sirve para algo tangible, etcétera, eso sí añade mucho dolor. Entonces la excepción es estudiar Torah y aplicarla, desde luego. Entonces de eso da gozo a la vida. ¿Cuál es la conclusión de este capítulo 1 de Coelet? La conclusión sería no sentirse autosuficiente. No sentirse, y eso de autosuficiente implica 1000 cosas acá. No ser el primero que descubre las cosas, no descubrimos el hilo negro, todo está hecho ya, no hay nuevo que se haga debajo del sol, o sea, todo ya está. Generaciones nos han precedido y han hecho hasta mejor las cosas. O sea, no creernos los únicos, los indispensables. Entonces, además estudiando el capítulo 1, si ustedes lo revisan otra vez en este Shabbat, vas a ver que no somos absolutamente nada. Por eso tanta gente, escuchen, todavía no acabo de ministrar, por eso tanta gente no encuentra sentido a su vida y por eso los vicios. No encuentra sentido a su vida y entonces por eso son los vicios. Ahora, permítanme llevarlos al Salmo 90. Vamos al Salmo 90 y voy a leer el Salmo 90, el verso 9. Salmo 90, y esto que sea un anticipo para el capítulo 2 en 8 días. Salmo 90, verso 9 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, o sea, por el pecado. Cada día somos más viejos.
acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según qué debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esto queda perfectamente bien en el tema que estamos viendo ya de Qoheleth. Entonces, lo que tenemos que hacer es, traigamos sabiduría, pero de la Torá, y apliquémosla a la vida. Y sí, necesitamos estudiar cada uno en su profesión, o su oficio, etcétera, pero no más allá, no más allá. Hay gente que está estudiando 2, 3 carreras, no termina ni una sola. Eso me tocó mucho verlo. Compañeros que estaban en medicina y querían estudiar al mismo tiempo odontología y psicología, ni una ni otra. Y no acabaron ninguna. Entonces, ¿por qué querían hacer eso? Por orgullo, decir, tengo 3 profesiones, acabé y tantos doctorados, etcétera, etcétera. Y es importante si va uno a dedicar realmente en serio a las cosas. Vamos a Proverbios, amados Sajín, en Proverbios 20, el verso 1, todavía no termino, 21, Proverbios 21, vamos a ver varias cosas en Qoheleth. Dice Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido gente que es muy estudiosa. Yo tuve compañeros que eran muy estudiosos, pero eran borrachos. ¿De qué servía? Entonces, cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Y ellos decían que eran sabios, pero eran borrachos al fin. Ahora, ahí en Proverbios 23, adelantito, Proverbios 23, verso 29, eso sí que es lo absurdo de lo absurdo, vanidad de vanidades. Proverbios 23, verso 29, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Es decir, en pocas palabras, si tú recuerdas el ay en Apocalipsis es cuidado, mucho cuidado porque viene el juicio. Y miren que sí, ya viene. Y entonces aquí el rey Salomón también, porque es el autor de Proverbios, está diciendo, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? En pocas palabras, no sabemos nada para quién. El Eterno ha determinado ciertas cosas para cada quien. Para el necio, en este caso, vamos a Mateo 6, en Matillahu 6, y el verso 24. Mateo 6, verso 24. Cuando lo tengan me dicen un amén. 6:24 de Mateo dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Las palabras de Yahshua HaMashiach. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Entonces la gente se cree sabia, pero son necios, dice la Tanaj. Y aquí está hablando el mismo Elohim. Y él dijo, he aquí uno mayor que Salomón. Aleluya. Porque él es totalmente sabio. Ahora vamos a Efesios, y con esta cita termino, ¿sí? Efesios, el capítulo 5, y en el verso 18. 5:18, cuando lo tengan me dicen un amén. Dice así, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Ruach HaKodesh. Todo lo que vimos en Proverbios tiene que ver, el 23-29, tiene que ver con todos los que buscan problemas con el alcohol. Por eso quise poner el Proverbios 21, etcétera. La idea es esta en conclusión, no nos sintamos los sabios, porque no lo somos. El único sabio es el Eterno. Y nosotros debemos de dedicarnos a cosas buenas, constructivas y no vanas. ¿Qué quiere decir? Lo absurdo de lo absurdo. Toda Gaba. Cierren su Tanaj, amados.